Estamos. Muy buenos días para todos. Un nuevo miércoles de Cinéticos. Hoy para hablar de qué es eso del indicador estrella. Eso, ¿cómo así que tengo que tenerlo en cuenta en mi empresa? ¿Es como para qué sirve? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se estructura? ¿Qué es eso de arquitectura de negocio? Y para eso, digamos que he invitado a un amigo, a una persona que conozco desde hace varios años, que estamos trabajando en el ecosistema de emprendimiento hace algunos añitos, no vale la pena decir cuántos para que no hagan cálculos de edad, eh, y que tiene una empresa que se llama Minus Smart y donde hoy nos va a compartir todo su conocimiento alrededor de ese tema. Señor Moisés Rentería, ¿cómo me le va? Hombre, todo muy bien, todo muy bien. Me gusta esa presentación, más que todo cuando no digamos cuánto tiempo. No, no es necesario. Digamos que hemos aprendido, pero no digamos cuánto tiempo ha sido todo Hemos esto. caminado, hemos caminado. Exacto. No, Avísame si muy puedes bien. compartir pantalla. Muy contento de estar acá. Muy contento de estar acá, de poderles contar pues lo que hemos aprendido en el camino y lo que a veces puede generar confusión cuando estamos hablando de qué medir y de en qué me baso para poder medir, ¿cierto? Porque a veces uno se va hacia el tema de, no, tienes que ir a utilizar estos indicadores. A veces uno puede llegar al tema de buscar en internet a ver cuál es el que más se aplica, pero sin terminar de entender muy bien cuál es el indicador que debo vincular. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto. Hoy vamos a Y hablar le, de recu- y cómo le recuerdo a cuenta. todos allí este espacio para que participen. Por favor, cuéntenos desde el chat, desde dónde se conectan, un poquito de sus empresas. También ahí vamos a estar pendientes. Va a quedar grabado este espacio y lo vamos a subir al canal de Spotify que tenemos desde Cinéticos para quienes no lo puedan ver en este momento en vivo. Y avísame si puedes compartir pantalla y Sí, ya ya. te dejo. Este Perfecto. espacio es todo tuyo. Listo. Excelentísimo, excelentísimo. Bueno, me gusta mucho que estos espacios sean muy conversacionales. En este momentico que tenemos es contarles, hablando de medir, de métricas, de qué manera deberíamos identificar esa métrica indicada para lo que vamos a hacer. ¿Cómo se conecta la propuesta de valor en esto? ¿Cómo se conecta también algo que se llama el propósito de transformación, que tiene también mucho que ver? Y que alrededor de esto que les voy contando, si surgen preguntas, de una puedan levantar la mano. Al inicio del ejercicio voy a hacer una pequeña encuesta, una pequeña exploración, así que en un momento les aparecerá el código QR para que puedan ingresar y responder unas preguntitas, para que empecemos alrededor de eso como a ver cómo estamos aquí en ese sentido de la North Star Metric, del indicador estrella. Entonces, bueno, un poco de mi trayectoria. He podido estar vinculado en varios programas a nivel nacional acompañando negocios, ya sea de forma digital, negocios digitales o negocios ya dentro del esquema de tradicional, empresas de base tecnológica. También la oportunidad de haber acompañado a cámaras de comercio en transferencias de conocimiento para incubación. Entonces, es parte de lo que en el camino se ha dado. He tenido, y dentro del equipo de trabajo de Mirus Smart, como lo dijo ahora Gustavo, pues hemos estado también conectados con ejercicios de acompañamiento en arquitectura de negocio, en experiencia de usuario, y en ver cómo podemos acompañar este ejercicio de transformación de los negocios que quieren escalar y que quieren crecer. Para empezar, me gustaría mucho que pudiéramos escanear el código y responder unas preguntitas ahí. Son preguntas sencillitas. Sean muy sensatos, por favor, con lo que vayan a responder. Es un tema de exploración. Son preguntas enfocadas a comprender el momento de madurez en el que estamos, definir la propuesta de valor que actualmente tenemos, si hemos identificado ya una propuesta de valor y que podamos identificar cuáles son esas áreas primarias de valor, que es parte de lo que vamos a ver hoy y me gustaría hacer ese primer chequeo para ver cómo estamos en estos temas y en qué tenemos dudas y poder ajustar y, y organizar un poco el discurso. Bueno, en este punto me dicen por favor si ya han podido ingresar. Moisés, Cuéntame, hola, buenos días. El QR está bloqueado. ¿qué te sale? ¿Qué te dicen?
El formato no tiene permisos para ingresar a responderlo. Ok, listo. Espérame que yo verifico. Mm. Listo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que se los voy a enviar aquí al grupo de una vez para que lo podamos responder. Entonces aquí en el chat lo van a encontrar. Ahí está, ahí está, ahí está. Moisés, pero es el formato, no tiene permisos para ingresar. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenos días, usualmente tú le dices arriba debe estar como la opción de habilitar respuestas. Eso pasa arribita en los formularios. Sí, pero lo tengo activado, es lo que me genera curiosidad. Ah, ok. Está activado, no sé qué será. Espérame acá. Ya, ya deben tener opción de ingresar. Listo. Listo, listo, listo. Entonces, en este espacio de hoy vamos a hablar de la forma en la que la propuesta de valor se armoniza con las áreas de negocio y cómo en esa armonización podemos identificar qué debemos medir, en qué momento del tiempo estamos para medirlas, para identificar cuál es ese indicador que podemos utilizar para saber cómo va el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, creo que ya pueden iniciar a responder el formulario. Me dicen, por favor, si todos ya pueden acceder. Hola, buenos días, Aida, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Listo. Vamos avanzando mientras van contestando ahí el ejercicio. Cuando este ejercicio, este concepto de indicador estrella, para muchos puede ser un concepto nuevo. Es algo que dentro del ejercicio de madurez de negocios no es de los primeros indicadores que se involucra cuando uno está hablando de en qué momento de negocio está al crecer y al escalar. Aquí, principalmente, decirles que un indicador estrella está hecho para medir el éxito general a mediano y largo plazo de la organización o de la iniciativa de negocio que tenemos. Y esto hace que sea un indicador holístico. ¿Cómo así un indicador holístico? Un indicador que pueda medir cuál es el desempeño que está teniendo toda la organización como un ejercicio armónico, completamente. Que todas las áreas sumen para ese ejercicio de medida. Entonces, cuando hablamos del indicador estrella, un indicador estrella tiene que tener tres elementos principales. Por medio del indicador me debe permitir generar ingresos, principalmente. Tendrá que permitirme reflejar el valor que le estoy entregando al cliente. O sea, que se dé ese elemento de la propuesta de valor armonizada con la percepción de valor y que esa mezcla, ese vínculo de las dos sea un anclaje perfecto, que es lo que llamamos el fit, ¿sí? Y es decir, cuál es la relación entre el problema y la solución, que haya un anclaje, cuál es la relación entre la visión de negocio y los fundadores del negocio. Esa visión que demanda el negocio está alineada con el propósito de los fundadores del negocio. ¿Cuál es esa relación que hay, ese anclaje entre el producto y el mercado? Que lo que yo estoy entregando tenga una armonía y tenga un anclaje
perfecto dentro del ejercicio. Y por último, que hay un ejercicio de esa relación del modelo de negocio que logro construir con el mercado. Y es parte de lo que en el camino y en el ejercicio vamos a ir conversando en este espacio que tenemos. Cuando estamos hablando de un indicador estrella, el indicador estrella tiene que tener estos elementos y debe cumplir principalmente estos seis. Debe ser simple y básico en su forma de medir, o sea, que toda la organización lo entienda, que todas las áreas vean que les hace sentido, no hablar netamente de niveles o de enfoques financieros, no hablar netamente de lo que se representa en ventas, no hablar netamente de lo que podría ser la generación, por ejemplo, de leads, si estamos hablando de marketing. Debe ser pertinente para el valor percibido y es lo que se conecta con el punto anterior. Cuando hablamos de pertinencia en el valor percibido, estamos hablando de que en el momento en el que está nuestro negocio, estemos midiendo algo que tenemos la capacidad de medir. Muchas veces nos subimos a indicadores y a métricas que nuestra organización no puede medir en este momento, que no entendemos muy bien cuál es la relación de los datos. Debe ser coherente con los hábitos de consumo que tenga nuestro mercado y es que esté en función de lo que les estamos entregando de valor. Debe ser trazable. Cuando hablamos de trazabilidad, es que debe poderse navegar a través de la organización. Que si yo voy al área comercial, en el área comercial se entiende cómo ese indicador en esa área puede generar valor. Que si me voy al área financiera, también se entiende ese ejercicio dentro del área financiera. Entonces, que todas las áreas de negocio puedan argumentar y puedan decir de qué manera esto sea. Debe ser armónico, ¿sí? Y esta armonía es que todas las áreas cuando están conversando entiendan a qué se están refiriendo y que no sean conceptos y elementos específicos dentro del área de negocio. Y el primer elemento que dije es que debe ser holístico, debe permitirme gobernar y debe permitirme entender cómo va la madurez del negocio en todos los ejercicios de lo que estamos trabajando. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, muy importante. Aquí hemos recibido 6 respuestas sobre lo que se ha dado. Me gustaría aquí mostrarles y que miremos un poco esto de lo que se ha contestado acá. ¿En qué momento estamos? Hay un 50-50. Hablamos que estamos en el ejercicio de la visión del negocio con la perspectiva y los intereses de crecimiento de los fundadores. Y el otro 50% nos dice que está en la relación del product market fit. Entonces, esto me parece importante que uno empiece a mapear y identificar en qué elemento está, en qué momento de madurez está. Si vamos a la siguiente pregunta, hablamos de, tenemos claridad en la propuesta de valor. Aquí ya es un poco diferente. Hay un sí de que listo. Hay claridad. Hay dos que nos dicen en este momento que no, aún hay dudas sobre lo que puede entregar como valor. Y en este momento estamos también que tres dicen que parcialmente. Y hay uno que dice que no, estoy en proceso de exploración. Listo, miremos acá la siguiente pregunta. De las siguientes áreas, seleccione tres que sean las primarias para cumplir valor. Hay un tema de gobierno. Gana en este momento soluciones, que estamos hablando de operaciones, y está también empatado con marketing. Cuéntanos cuál es la métrica que usas para medir el desempeño. Estamos hablando aquí uno del EBITDA, número de seguidores, número de cotizaciones, número de ventas, resultado final de ventas, acogida de nuevos diseños, crecimiento en ventas, volumen de ventas, percepción personal empírica, estudio de mercado, cantidad de llamadas, cantidad de reuniones, listo. Entonces, miremos que estas métricas que hay acá, todas están en una perspectiva muy dada a alguna área dentro de la organización. Entonces hay unas en el tema de ventas, directamente comercial, estudio de mercado, de relación con comercial y marketing. Listo. Entonces esto nos entrega un panorama muy desde una área específica de negocio. Aquí vamos a hablar y vamos a ver también cuáles son esas áreas fundamentales que uno debe tener cuando está hablando del crecimiento del negocio para garantizar estos ejercicios de valor. Y vamos a reconceptualizar lo que significa tener una propuesta de valor. Aquí cambia un poco la métrica con lo que han ido calificando. Ya decimos que 5 de los que han respondido dicen que están en el ejercicio de visión, de la relación entre la visión y los fundadores. Bueno, seguimos acá. Más adelante vamos a hablar de esos resultados. Cuando hablamos de indicadores,
podemos tener confusión con muchos tipos de métricas que hay o de indicadores que hay. Nos pueden hablar del indicador estrella, nos pueden hablar de los OMTM, que es otro tipo de medición, ¿cierto? Nos pueden hablar de los KPIs, hay otro concepto que son los Unix Economics. Si estamos hablando ya dentro de la organización, hay indicadores de gestión que miran otro tipo de comportamiento, hablando de calidad desde una perspectiva de sistemas de gestión de calidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre todo este tipo de métricas? Aquí en esta tabla intenté resumir con ejemplos y con conceptos muy claros cuál es la diferencia entre estos elementos. Tener en cuenta, cuando estamos hablando de la North Star Metric o del indicador estrella, el indicador estrella es ese indicador que me muestra el comportamiento global de la empresa. Es ese indicador a que todos los demás indicadores deberían apuntar. Entonces, aquí dije algo importante, todos los demás indicadores. ¿Sí? Yo puedo tener indicadores específicos en cada área de negocio. Yo puedo registrar cómo van las ventas, la relación que tienen las ventas con la cantidad de cotizaciones que hago, ¿cierto? Que eso me ayuda a identificar el costo de adquisición de cliente. Entonces, todo eso hace parte de lo que uno puede identificar y puede medir. ¿Qué no es adecuado? Que nos sumemos una cantidad de indicadores en donde al final sea más complejo tener los datos para analizar toda esa cantidad de indicadores que trabajar en el crecimiento del negocio. No podemos volvernos una organización que tiene indicadores para medir todo y el tiempo lo invertimos es en saber cómo se convierte en cada indicador. Entonces terminamos colapsados midiendo una cantidad de cosas y no sabiendo cuál es de verdad el indicador que nos permite generar impacto y entregar esa propuesta de valor. Por eso ahí cuando estamos hablando en la primera pregunta, ¿en qué momento creemos que estamos? Es concentrarnos en ese momento en el que estamos. Si estoy en un momento en donde estoy entendiendo lo que necesita el mercado y si yo estoy dispuesto como equipo de trabajo a entregar eso, pues hay una cantidad de cosas que ahí empezamos a medir y que empezamos a entender, porque ahí estamos hablando de la propuesta de valor, de la capacidad que tengo yo de entregar una propuesta de valor y de seguirla garantizando como equipo de trabajo. Entonces ahí se vuelve importante tener esos ejercicios claros. Hay una métrica que es muy poco conocida y es las conocidas como las OMTM y son las otras métricas que importan, ¿cierto? Que esas otras métricas que importan son esos conceptos de qué es lo que me interesa medir en un momento específico de tiempo, ¿sí? Y estamos hablando de que son métricas a corto plazo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un experimento. Cuando yo tengo un experimento comercial o que voy a medir algo, dentro de un escenario de validación, yo puedo utilizar medidas específicas para entender el comportamiento en ese momento del tiempo de lo que voy a aprender y lo que tengo que explorar en el negocio, para darme cuenta si la hipótesis es válida o no. Entonces ahí es válido que uno diga cuál es ese ejercicio de medida. Los KPIs, que pueden ser los más populares, miden el rendimiento de un área específica de la empresa. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el KPI importante para medir el área comercial? ¿Cuál es el KPI importante para medir el área de marketing? ¿Cuál es el KPI importante para mirar el área de operaciones, que es la que puede estar trabajando en mantener el producto y en garantizar esta logística de entrega de valor? Entonces ahí es donde uno dice ya específicamente en cada área de negocio cuál es el indicador clave que me muestra a mí el desempeño de lo que está teniendo esa área. Y los Unit Economics yo son estrictamente asociados al impacto que está generando mi producto y el comportamiento, que los Unit Economics son enfocados directamente al área financiera. ¿Cómo está el comportamiento financiero de mi producto? Lo que yo estoy entregando, la interacción que hay directamente de mi producto con el mercado. Entonces, allá estamos hablando de esos Unix Economics. Hay otro concepto que no está muy conectado a que sea una métrica, que por eso se puso en un color diferente, y ahí estamos hablando de los OKRs, Objective Case Results, y es que pueda medir el progreso, ¿cierto?, hacia un objetivo específico en un periodo de tiempo. Pero miren que aquí cuando hablamos de progreso, ya es del desempeño del equipo de trabajo, cómo las capacidades del equipo de trabajo logran alcanzar un resultado específico que se quiera lograr para madurar la organización. Entonces, esto es un tema importante a tener y a considerar dentro del ejercicio. Las métricas puede ser de las cosas que más confunden dentro de un ejercicio de crecimiento, de poder establecer cómo voy bien, o muchas veces uno se pregunta, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo, lo que estoy midiendo, está orientado a lo que tengo que garantizar como valor?
Y aquí esta redefinición o esta conceptualización de lo que es propuesta de valor nos va a ayudar a armonizar esos ejercicios. Pasemos entonces un poco qué es una propuesta de valor. Una propuesta de valor es lo que desde la organización propongo. Sí, Astrid, vamos a compartirte la presentación al final, ¿listo? ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor nos permite, ¿cierto? Diseñar con nuestras capacidades, desde nuestras capacidades, eso que podemos estar dispuestos a entregar al mercado. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, es esa oferta, esa promesa que desde mis capacidades estoy dispuesto a garantizar en el mercado, lo que yo puedo entregar. Poco se habla, ¿cierto?, del efecto espejo que hay en la propuesta de valor, y es la percepción de valor. La percepción de valor es, como el nombre lo dice, lo que percibe el mercado de lo que yo le estoy entregando. Y ahí es donde hablamos del ejercicio del Problem Solution Fit o del Product Market Fit, y es que haya una armonización. Si yo entrego más valor del que percibe mi mercado, estoy siendo costoso. ¿Cierto? Y eso es un problema. Si yo entrego menos valor del que necesita o del que espera el mercado que se le entregue, ¿cierto? En ese ejercicio no estoy siendo competitivo dentro de la organización, dentro de lo que puedo generar como impacto desde la organización al mercado. Entonces, tiene que haber esa alineación en el ejercicio de lo que yo estoy garantizando y lo que voy a dar. Cuando hablamos de propuesta de valor, yo puedo establecer la propuesta de valor hacia elementos cualitativos o hacia elementos cuantitativos. ¿En qué va la diferencia de hacia dónde orientar una u otra? La propuesta de valor hacia elementos cualitativos es un poco hablar de cuando estamos entregándole valor a un consumidor final. Cuando somos consumidores, nos mueve mucho la emoción, cómo nos hablan, cómo nos tratan, la atención, las sensaciones, lo que hablamos de la experiencia del cliente, lo que hablamos de la experiencia del usuario. Eso está muy dado hacia los elementos cualitativos. Pero cuando yo estoy hablando de entregar una propuesta de valor a un negocio, el negocio principalmente espera que tú le generes impacto cuantitativo. Y fundamentalmente es, ¿me haces ganar más con tu solución? Con lo que me estás entregando, si yo soy un negocio contigo, vendo más. O contigo las cosas me cuestan menos. Entonces puedo incrementar mi productividad, alcanzar los resultados se vuelve menos costoso. Entonces es algo de lo que aquí hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de cosas cualitativas, los elementos generadores son la novedad, la personalización, el diseño, el estatus, y ese estatus en qué nivel me pone sobre mis expectativas de cómo quiero que me perciba la sociedad, accesibilidad, comodidad, utilidad, usabilidad, ¿cierto? Que son esos activadores psicográficos. Y cuando hablamos de activadores psicográficos, es como me gusta que me hagan sentir. ¿Cómo es mi personalidad? Me gusta que me hablen de esta manera, que me traten bonito. Tiene que ver con todo eso. Y el valor cuantitativo, si hablamos de esos elementos generadores, es me mejora el rendimiento, me ayuda a hacer el trabajo, me entrega unos beneficios en precio, hay una reducción de costos en mi empresa, hay una reducción de riesgos. También manejo ese ejercicio de accesibilidad, ¿cierto? Y hablamos de la condición de que sea cómodo dentro de también la dinámica de trabajo. Entonces, también una frase que en algún momento en conversaciones como esta surgió, y es que cuando estamos hablando de propuesta de valor debemos entender que la propuesta de valor no es la frase que logramos conceptualizar. La propuesta de valor es la operación que la empresa hace todos los días para entregar eso, ¿sí? Es a través del servicio, es a través de la atención, es a través de lo que ese servicio que estoy dando, pues le genera de valor al consumidor, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta y establecer esa diferencia. La propuesta de valor es la operación es la que garantiza la propuesta de valor, no la frase, el hacer, el armonizar. Si yo en un discurso, en un pitch, hablo bonito, digo un discurso muy bien, elaboro porque tengo una muy buena narrativa para argumentar lo que he podido encontrar, pero después voy a garantizar el servicio en la operación y fallo, ahí no estoy cumpliendo la propuesta de valor. Si la persona que en el área de operaciones tiene que ir a entregar el producto o servicio, si el delivery llega en el momento que no es, si se demoran en contestar, ese tipo de ejercicios son los que dan en la propuesta de valor. Entonces yo puedo hablar muy bonito, pero al final
la garantía está en lo operativo. Y aquí esto que les estoy mostrando acá ayuda a que podamos entender eso. Cuando hablamos de diseñar y de garantizar una propuesta de valor, caminamos desde lo abstracto a lo concreto. ¿Qué significa eso? Lo abstracto es eso que tengo en mi mente. Yo, como diseñador de negocios, como el que estoy orquestando un modelo de negocio, yo empiezo a pensar cuál es esa frase que voy a construir. Y me imagino una frase que pueda comunicar eso que quiero garantizar. Eso es el momento abstracto del negocio. Yo cómo lo conceptualizo, qué pienso, qué hago, y después tengo que lograr bajarlo hasta que se vuelva operativo, hasta que lo garantice en la cotidianidad. Y ahí hablamos de lo que yo hago todos los días para alcanzar ese estado ideal de negocio, para que ese estado ideal de negocio esté armonizado y conectado con lo que llamamos la propuesta de valor y la percepción de valor. Entonces, las acciones, ¿qué son? Esa misión, yo qué hago en mi negocio, yo para qué tengo un negocio, esos objetivos, ¿cierto? Y esas actividades que yo en el día a día debo hacer para garantizar que ese producto y servicio genere impacto al mercado. Entonces, cuando hablamos de esa misión, si lo conectamos a ese ejercicio estratégico dentro de la organización, hablamos de que la misión permite que yo impacte y cumpla la visión que he definido. Y a veces, si aquí estamos en etapa temprana, uno podría decir, yo no tengo en este momento una misión declarada. Eso es un punto, ¿cierto? No tener una misión. Y otra cosa es que lo que yo haga no tenga un sentido. La misión desde este punto de vista es cuál es el sentido que tiene hacer lo que haces, ¿cierto? ¿Por qué lo haces? Ese ejercicio de misión es el que impacta al final eso de lo que tú estás diciendo. Quiero lograr este resultado en el mercado. Quiero generar este tipo de valor. Y ahí es donde está conectada la estrategia de negocio. Cuando hablamos de los objetivos, miren que ahí estamos hablando ya de cuáles son esos objetivos que tengo que cumplir para alcanzar resultados clave. ¿Sí? ¿Qué objetivos me pongo y qué resultados claves estoy alcanzando? ¿Qué es ese concepto de los OKRs? ¿Sí? Y dentro de los OKRs yo ya puedo establecer diferentes KPIs, esos indicadores claves de desempeño, que son las actividades. ¿De dónde surgen? De las actividades de mi día a día, que están muy asociados a lo que ustedes ahora estaban contando en los indicadores de lo que miden. Ah, ¿yo qué mido? Yo mido el porcentaje de percepción empírica, la percepción de porcentaje empírica, decimos aquí, bueno, esta percepción empírica no es un KPI, pero si hablamos, por ejemplo, del volumen de ventas, del crecimiento en ventas, de ¿y cuál más tenemos? Bueno, esos son los que podríamos dar en este ejemplo de lo que, dentro de lo que nos contaron. Entonces, las actividades del día a día generan impacto directo en qué? En cuál es ese indicador que voy a medir, ese KPI que voy a utilizar para generar al final esas evidencias, esos datos que me permitan valorar si el resultado que estoy teniendo es favorable. Y que al final todo esto genere un resultado para que yo, a través de un producto o servicio, pueda impactar al mercado. Y miren que aquí estamos hablando de la relación. Todo lo que yo hago dentro de mi organización, al final, es ese concepto de propuesta de valor. Es el hacer, ¿cierto? Lo que la empresa dice que ofrece. Y la percepción de valor es lo que el cliente cree que recibe, porque se vuelve esa percepción. Y esa percepción es lo que detona al final que él siga consumiendo o no. Si está satisfecho o no, se vuelve ese ejercicio de percepción de valor. Entonces, esto es otra forma de ver el concepto de una propuesta de valor. Quisiera abrir el micrófono. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué dudas tenemos en el ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere? ¿Cómo vamos? No, listo. Yo tengo una duda, buenos días. Cuéntame. Por ejemplo, tengo la duda entre la diferencia de cómo poner el indicador del KPI al OKRs. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, mi actividad diaria es hacer ciertas llamadas para poder generar citas. Por Ujú. ejemplo, mi actividad.
Y dentro del objetivo es de esa cantidad de citas que yo me puse como meta, que por ejemplo sean 10 al mes, Sí, pues las cumplí. ¿Cómo lo paso a OKRS? Es mi sentido que no sé cómo lo complemento o claro. Ahí el simplemente ya no OKR pasa así. sería que tú logres, por ejemplo, decir que para el final de mes esperas tener por lo menos 8 clientes concretados, ¿cierto? Y con producto o servicio, ¿cierto? Consumido, que ellos lo puedan ya estar utilizando. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Entonces, tú vas a decir, para el final de mes, el objetivo es que para el final de mes voy a tener 8 clientes con el producto activado o 8 clientes usando el servicio. Entonces, esos 8 clientes que se vuelve el resultado que tú estás en este momento declarando en el objetivo, ya estás poniéndole un tiempo. O sea, aquí estamos hablando que podría ser incluso otro webinar específicamente hablando de OKR. Un OKR, cuando yo lo estoy formulando, yo digo, ¿cuál es el objetivo? Entonces voy a decir, conseguir 8 clientes para el final de mes que estén vinculados con mi producto o servicio. Y ya tú en el indicador dentro del ejercicio es cuántas llamadas haces, cuántas citas sacas y te das cuenta que para conseguir esos 8 clientes tienes que ir a hablar con 20 para que puedas en esa conversión entender cuál es la relación y el esfuerzo que hay entre cuántos tienes que ir a visitar y saber cuántos, ¿cierto?, tienen esa conversión directa a que sean clientes. Y ahí empiezas a establecer también otro indicador, por ejemplo, puedes decirlo, cuál es el costo de adquisición de clientes. Entonces tú puedes decir, para yo conseguir un cliente es la relación de 8, de, no sé, 6 visitas. Entonces yo sé que en promedio, si yo voy y visito 6 clientes en ese arquetipo, con estas condiciones, de esos 6, uno logra ser cliente. ¿Sí? Entonces ahí ya tú empiezas a hacer esa relación de cuánto esfuerzo debes tener en la empresa, en el equipo de trabajo, para poder conseguir esos 8 o 10 que te prometas al final de mes en ese objetivo, en ese resultado que tú esperas que se dé. Si estamos hablando en el ejercicio, por ejemplo, de las ventas. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Alejandro, Ven, cuéntame. yo tengo una pregunta. Carmen, ya te doy la palabra que Alejandro nos levantó la mano. Alejandro, No, cuéntame. nada. ¿Sí me escuchas bien, Moisés? Sí, Sí. sí, te escucho. No, que de acuerdo con lo último que le respondiste a la persona que preguntó, digamos que al final del día, como los OKRs están más arriba que las actividades, como que metodológicamente no es que vayas a diseñar unas actividades y después pienses eso, qué objetivo es o qué OKR es, sino que es más como al revés, que como que la recomendación para la emprendedora sería primero hacer un diseño de OKRs y en función de esos Ujú. resultados establecidos, ahí sí ya empieza a pensar en las actividades. De Era acuerdo. solamente este comentario. De acuerdo, que incluso en el instrumento que ya les voy a compartir tiene que ver mucho con eso, porque es que desde la propuesta de valor yo empiezo a identificar qué tengo que garantizar, identifico los OKRs, así como está este gráfico, y después yo ya empiezo a definir cuáles son las acciones del día a día que debo hacer para alcanzar ese resultado. Listo, muchas gracias Alejandro por ese complemento. Ahora sí, mm, ¿quién? Carmen. Carmen. Entonces, Hola, buenos días. hola, hola. Eh, ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Bueno, yo tengo mi empresa y obviamente también llevo algunos indicadores. Por ejemplo, mi Ujú. empresa es una de servicios de optometría. Ok. Número de pacientes al mes sobre el número de pacientes por 100, el indicador básico. Pero Sí. entonces yo no veo la diferencia entre un indicador que es el que yo tengo normal, funcional, al OKR. Todavía no entiendo en qué se diferencia. Ok. ¿O es crear un indicador más? No, más allá es el indicador que tú identificas que es clave para que dentro del ejercicio de tu negocio tú sientas que estás generando impacto, ¿sí? Entonces tú ahora acabas de decir, tú puedes estar midiendo cuánto facturas por un lado, por otro lado tú puedes estar midiendo cuántas citas estás generando, tú puedes estar cuántas te cancelan, porque también puedes decir cómo es el tema de cancelación de citas, tú puedes estar midiendo cuánto tiempo atiendes cada paciente y son una cantidad de indicadores. Ahora tú vas a decir, puede que el que estés teniendo en este momento sea tu indicador clave en esa área. Cuando estamos hablando de atención de esa manera, hay un indicador muy común que es cuánto es el porcentaje de ocupación, ¿sí? Y ese porcentaje de ocupación que tienes tiene que ver ya con tu tiempo disponible. Entonces tú dices, necesito yo atiendo de 8 a 12, de 2 a 6, o me extiendo hasta las 9 de la noche, no sé, en el espacio que tengas, y ahí tú distribuyes
en tu nivel de atención, siendo el tema de servicios de optometría, cuánto es el promedio de tiempo que le dedicas a cada paciente. Y ahí tú estableces cuánto es al final la cantidad o el porcentaje de ocupación. Y ese porcentaje de ocupación, tú ya sabes, ese indicador que te estoy diciendo, con el análisis de ese indicador, tú puedes decir cuánto fue la ocupación porque también estableciste un tiempo adecuado de atención a cada paciente. Tú puedes decir sobre cada servicio cuánto fue lo que facturaste si tienes diferentes servicios. De ahí puedes sacar el tema de ventas, ¿sí? De ahí puedes sacar información para ver si estás necesitando más recursos de los que estás poniendo sobre la mesa. Entonces, mira que con un solo indicador, el porcentaje de ocupación, tú estás generando una cantidad de otros análisis dentro del negocio que se vuelve más fácil en el análisis que tú separadamente tengas una cantidad de indicadores que te cuesta armonizar. No sé si me hago entender con lo que te conté. Sí, es identificar ya un solo indicador que nos ayude, el que Entonces, me va a ayudar con la rentabilidad, digamos, de la sí, empresa. porque mira que de ahí ya. Ahora, ¿cuál es la ocupación mínima? Tú dices, mira, si yo tengo una ocupación mínima del 40% no es rentable. Pero eso también te dice las ventas, pues obviamente cómo están, también te dice el esfuerzo en personal que tengas que necesitar para garantizar esa ocupación. Si tú dices que tienes un 60% de ocupación, cuando llegues a 80 tú tendrás que tomar la decisión de si necesitas una asistencia adicional, entonces si puedes contratar a una persona medio tiempo o no. Entonces mira que a través de ese indicador, eso fácilmente te ayuda a distribuir capacidades en el negocio y a medir esfuerzo, de lo que también tienes armonizado y estructurado en el ejercicio. Entonces, si tú mides cada área, tienes una cantidad de indicadores, el análisis, porque los indicadores ¿para qué son? Para que puedas analizar cómo está el desempeño de tu negocio. Y si tienes 5 o 6 indicadores, encontrar la armonización entre esos es más complejo a que definas qué es lo que te interesa dentro del ejercicio. Por ejemplo, cuando estamos hablando ya de prestación de servicios, lo más común es en temas de consultorio, todo esto es el porcentaje de ocupación, cuánto es, cuánto tiempo tengo el espacio disponible, cuánto tiempo tengo el profesional disponible y alrededor de eso, cómo hago todo ese análisis para todos los departamentos. Entonces, finanzas, ¿cómo está? Con este indicador finanzas, ¿qué puede analizar? Con este indicador el tema comercial, ¿qué puede establecer? Si yo, por ejemplo, digo que lo mínimo para que funcione el negocio es que tenga 70% de ocupación y estoy al 70% de ocupación, no necesito inyectarle mucho al tema de marketing para atraer leads. Pero si mi meta ya es subir del 70 al 90%, yo ya sé que tengo que destinar recursos al área de marketing para que pueda atraer más leads y que pueda incrementar ese porcentaje de ocupación. Porque yo puedo estar metiéndole dinero a marketing para atraer, para visibilizar de marca, para branding, pero puede que ni siquiera tenga la capacidad de soportar eso que vaya a recibirse con el resultado del buen trabajo que hizo el área de marketing. Entonces, mira que ahí uno empieza a armonizar lo que cada área tendría que hacer alrededor de ese ejercicio. Espero haberme hecho entender con este ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Hombre, con mucho gusto. Listo. Entonces, este gráfico muestra eso. Separemos lo que es la propuesta de valor de la percepción de valor y tengamos en cuenta que todo lo que hacemos dentro del negocio termina impactando el ejercicio de propuesta de valor y de percepción de valor. Entonces, aquí, si separamos esto también en 3 niveles de lo abstracto a lo concreto, ¿qué significa eso? Y es que hemos hablado siempre de un nivel estratégico, de un nivel táctico y un nivel operativo. Entonces, cuando hablamos del nivel estratégico, en la estrategia uno habla de cuál es el propósito, cuál es la prospección, cuáles son las metas que quiero alcanzar, con qué recurso financiero cuento, cómo trabajamos en temas de sostenibilidad, cuáles son las relaciones que tengo que tener estratégicamente, cuáles son las tendencias, qué tecnología puedo manejar. Esos son elementos de decisión estratégica. Cuando estamos hablando de un tema táctico, hablamos de qué capacidades tengo para garantizar eso, cuáles son las metas, vuelvo y hablo de metas, pero aquí ya para distribuirlas en un escenario ya de cómo distribuyo las capacidades para alcanzar esas metas. Aquí me planteo objetivos, aquí establezco elementos para garantizar la continuidad del negocio, es decir, que yo pueda garantizar que haya algo que hacer en el negocio constantemente, que haya relaciones, que tenga este ejercicio de sostenibilidad también claro y que tenga estos indicadores que empiece yo a definir en cada área. Y en el tema operativo, miren que aquí ya hablamos de la atención al cliente, de cómo esas capacidades ya están puestas sobre la mesa para que se consuman por el cliente
los procesos y la tecnología que me ayuda a gestionar. Cuando hablamos de eso, miren que el nivel estratégico es garantizar gobernanza, que yo tenga todo bajo control. Nivel táctico es distribuir los recursos y las capacidades. Y el nivel operativo es ejecutar los procesos y servicios que estoy entregando al cliente. Esos tres elementos se distribuyen. Y si lo armonizamos con el concepto que ahora les dije de las acciones, miren que el nivel estratégico habla de misión, visión, el nivel táctico me habla de los objetivos y un poco de las actividades, y el nivel operativo ya me habla netamente de cuáles son esas cosas que hago en el día a día y cuáles son esos productos y servicios que al final le entrego al mercado. Entonces, esto, hay una pregunta que en el cuestionario que les hice uno debe tener en cuenta y es, ¿cuáles son esas áreas fundamentales de valor? Les preguntamos. Para eso, vayámonos al concepto de lo que dice este libro tan popular a nivel internacional, el Business Model Generation, y es el concepto de modelo de negocio. Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Ese concepto en la organización, ¿cómo se entiende? Se entiende de la siguiente manera. Cuando uno habla de garantizar que el valor se entrega al mercado, entonces todo lo que en el ejemplo, en el gráfico anterior habíamos visto, que decía, tengo una misión, tengo unos objetivos, tengo unas actividades, eso se vuelven áreas de la organización, que al final terminan representando esto que es la percepción de valor, ¿cierto? Pero que en ese ejercicio uno dice, bueno, entonces yo a qué áreas le distribuyo qué objetivos y qué actividades. ¿Cuáles son esas áreas que tengo que tener en cuenta? Aquí están esas áreas. Para yo garantizar sostenibilidad, para yo pensar en escalabilidad, pensar en transformación, fundamentalmente son estas 7 áreas que tengo que tener en cuenta. Y aquí hablamos de gobierno, que es el que gestiona las capacidades, es el que me permite darme cuenta si la North Star Metric, si la estrella, si el indicador estrella se está cumpliendo. Hablo de talento humano, que es la primera área que se habilita en una organización, que somos los que conceptualizamos el negocio. Somos nosotros los que somos los creadores del negocio. El talento humano, ¿qué hace? Dinamiza el negocio y construye la marca. Hacia dónde, cuál es la narrativa que queremos ofrecer. Cierto que a veces subestimamos un poco el área, pero es muy importante porque es el área que nos gestiona a nosotros, es el área que trabaja nuestra salud mental, es el área que trabaja la construcción de la marca, cómo queremos ser percibidos, de qué manera establecemos una representación visual y construimos un logo que pueda reflejar lo que comunica la marca. El tema jurídico, muy importante, es el que habilita el negocio. Aquí con el ejemplo de Carmen. Carmen, para poder ofrecer sus servicios tendrá que estar habilitada en salud, ¿sí? Ese es el área jurídica. Yo cómo habilito, si queremos, si somos un negocio en turismo, tenemos que tener un registro nacional de turismo. Es el que nos habilita y nos da esa posibilidad de poder ofrecer servicios en el sector en el que estamos. Ahora, en la regulación de nuestro país hay áreas, hay sectores que son estrictos en una habilitación, hay otros que no son tan estrictos, pero sin importar si lo exige o no el territorio, pues debemos habilitar el negocio. Debemos saber que estamos en condición de garantizar. Y el área jurídica también protege la marca. El área de solución es la que crea valor. Si yo ofrezco servicios de marketing, mi solución es esa. La organización ofrece servicios de marketing y tengo que tener esas capacidades y esas competencias. El área de solución crea valor, que es el diseño y producción. Y aquí estamos hablando del producto, del servicio que entrego, de las operaciones que tengo que hacer en el día a día de mi negocio para que ese producto o servicio llegue al cliente. El área de marketing, dentro de este concepto, proporciona valor. Entonces miramos el concepto que dice acá, crea, proporciona y capta valor. Creo valor desde la solución, lo proporciono hablando desde el área de marketing y capto valor a través del área comercial. Porque captar valor, ¿qué es? Ya es esa reciprocidad que se da con el mercado. Estoy dispuesto a pagarte por lo que me estás entregando. De eso se encarga el área comercial directamente, ¿sí? De cerrar esos acuerdos, de cerrar esos negocios para que la captación de valor se entregue directamente. Sabemos que el marketing le habla al mercado, le habla a las masas y que ya el área comercial le habla directamente a las necesidades puntuales que mi producto le va a resolver
a ese actor específico, a ese involucrado específico que más adelante se va a llamar cliente. Entonces, esos elementos, miren que tienen sentido y se van armonizando. Y el área financiera es la que garantiza esa continuidad del negocio, que yo pueda operar en el tiempo, que también es la que me ayuda a medir la madurez con los indicadores que ahora estamos diciendo, que son los unit economics. Entonces, es importante que tengamos ese elemento. Ahora, la armonización de todas estas áreas, al final, que me entregan, al final permiten que yo pueda entonces tener una alta percepción de valor y que pueda también tener esos elementos de escalabilidad sobre cómo yo gestiono las capacidades. Un negocio escala en función del mercado, no en función sí misma del negocio. Lo que hace el negocio es configurarse adecuadamente con capacidades tecnológicas para que, sin importar si llegan 50, 100, 200, 300, yo no tenga que incrementar mi esfuerzo operativo. Entonces, la tecnología me ayuda mucho ahí, pero el crecimiento del negocio es en función del mercado, ¿cierto? Es para que lo tengamos en cuenta. Sí, entonces específicamente ese concepto habla de esto, pero las otras áreas son las que terminan habilitando ese ejercicio. Ahora hablemos entonces de esta arquitectura de un indicador estrella. Cuando hablamos de la arquitectura de un indicador estrella, uno puede basarse de dos maneras para construir esa arquitectura. Uno puede pensarlo desde la propuesta de valor o desde el propósito de la organización. ¿Qué pasa si lo hago con una o con otra? Cuando estamos madurando todavía nuestro negocio y todavía no tenemos claro nuestro propósito como organización, lo más adecuado es que lo trabajemos desde la propuesta de valor, teniendo en cuenta que la propuesta de valor puede cambiar con el tiempo, puede madurar, porque mi negocio cambia, mi negocio evoluciona, mi negocio crece. Digo puede, no tiene que, puede. Cuando yo estoy aprendiendo sobre lo que voy teniendo que tener en cuenta para garantizar esa percepción de valor en el mercado, pues naturalmente si yo evoluciono en capacidades, tendré que evolucionar en la forma en la que comunico esa propuesta de valor. El ejemplo más claro que podemos traer en este momento es el servicio de streaming. Hace 14 años, 15 años que llegó Netflix al mercado, Netflix, al ser el único que podía ofrecer servicios de streaming de esta manera, y el único conocido a nivel global, su propuesta de valor estaba enfocada en qué: mira películas y series cuando y donde quieras. Eso era su propuesta de valor. En este momento del tiempo, hacia allá se comunicaba. Y no importaba si tenía contenidos exclusivos. La propuesta de valor era, si usted se suscribe a Netflix, usted puede ver series y ver películas, ver documentales desde cualquier dispositivo que tenga conectividad a Internet. Hoy, 14 años después, esa no es la propuesta de valor de Netflix. Esa es la propuesta de valor del servicio streaming. ¿Sí? Netflix, Amazon, Disney, todos entregan esa propuesta. Ya es una propuesta de valor que cada uno tendrá que garantizar. Pues, es parte de lo que es el servicio de streaming. Ahora, ¿qué los diferencia? El contenido exclusivo que entregan. ¿Sí? Entonces, Netflix tiene producciones propias, Disney tiene producciones propias, Amazon tiene producciones propias, y eso es lo que ya se vuelve un ejercicio de valor. Entonces, miren que la propuesta de valor evolucionó, cambió. Entonces, partiendo de eso, cuando uno habla del propósito, el propósito no cambia. La propuesta de valor podrá cambiar en el tiempo sobre cómo vaya evolucionando la industria y los intereses del mercado en la misma. Este instrumento, ¿cómo se diligencia? Si yo acá cambio, voy a hacerlo en este momento, propuesta de valor, perdón, propósito de transformación masiva por propuesta de valor, sigue aplicando para mi momento de negocio esto. Y aquí yo qué digo, ok, ¿cuál es la propuesta de valor que yo en este momento estoy queriendo garantizar? Esa propuesta de valor, ¿cuál es ese indicador adecuado para yo saber que la propuesta de valor la estoy cumpliendo? Entonces uno empieza a decir, el análisis que yo ahora hice con lo que Carmen nos contó, venga, ¿yo qué necesito medir? ¿Qué áreas están involucradas? ¿Cuál es ese indicador que me permite saber que mi negocio va bien? Entonces, alrededor de eso uno dice hoy, porque también el indicador que uno elija es en función de lo que hoy puedo entender y de lo que hoy estoy siendo capaz de medir. Yo no me puedo poner a tener una cantidad de indicadores
que no entiendo y que me doy cuenta que en el nivel de madurez de mi negocio no estoy teniendo con claridad para poder analizar y saber cómo lo gestiono. Por eso, pues el negocio es un sistema vivo que siempre cambia, siempre evoluciona, siempre estamos aprendiendo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se trabaja? Entonces, uno desde la propuesta de valor empieza a identificar cuál es ese indicador que más abarca o que más engloba eso que necesito saber para entender el desempeño de mi negocio. Y aquí hay estas 4 preguntas. ¿En qué momentos del Customer Journey se genera valor? O sea, ¿cuándo sé que mi producto o servicio le genera valor en la travesía del cliente, en lo que él hace cotidianamente? No, yo le genero valor principalmente cuando está en el trabajo, cuando está en su espacio de ocio, cuando está en familia. ¿En qué momento le genero valor? Esa North Star Metric aplica para todos los segmentos de mercado que yo tengo. Este indicador me permite a mí saber para todos los segmentos de mercados lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la mejor frecuencia para capturar los datos? Porque también si estamos hablando de medir el crecimiento y el desempeño, yo necesito saber si capturo datos para ese desempeño todos los días, 2 veces a la semana, cada mes, porque yo puedo ser mucho más asertivo en lo que estoy haciendo bien en el crecimiento de mi negocio. Si mido cada 2, 3 días, ¿cierto? O si mido diario, que si mido cada semana y media, cada mes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y si esa North Star Metric está ligada al crecimiento. Entonces, el ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo el tuyo, Carmen. Ah, venga, porcentaje de ocupación del consultorio. Ok, sí, eso está conectado con el Customer Journey. Sí, claro, ¿en qué momento necesita tener esa asistencia en optometría? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Eso cubre todo mi segmento de mercado? Claramente en el servicio que tú estás diciendo, uno diría sí. ¿Cuál es la mejor frecuencia para hacerlo? Entonces yo necesito medir ese porcentaje de ocupación diaria. En el día, ¿cuántas citas podré estar dispuesto a atender? En la configuración que yo hago de atención, espero tener 10 consultas al día. Al final del día, ¿cómo me fue? ¿Cómo veo la prospección, ¿cierto? De esa agenda en la semana. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí me doy cuenta, no estoy alcanzando los niveles que quiero. ¿Qué necesito? Me vuelvo a los clientes que ya están para que vuelvan a reagendar, para hacer seguimiento, busco nuevos clientes, ya empiezo a tomar decisiones, ¿sí? Y ahí me doy cuenta que sí está ligado al crecimiento, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí son esas preguntas y lo que ahora estaba diciendo Alejandro. Yo desde la propuesta de valor empiezo a identificar cuál es ese indicador adecuado para saber que estoy garantizando esto que aquí prometí. Y ahora acá, en los extremos, si aquí en el ejemplo yo puedo decir, listo, ¿cuál es ese objetivo clave que voy a alcanzar? ¿Cuál es ese indicador? Aquí yo digo, listo, ¿cuál es el indicador que voy a tener por área? Entonces, miren que aquí yo digo, en marketing, ¿cuál es ese objetivo? Entonces yo podría decir, en el ejercicio, ¿cuántos leads calificados necesito? ¿Y cuál es el objetivo al final de mes para alcanzar? En el tema comercial, ¿cuántas visitas necesito hacer y esas visitas, qué resultado de conversión me entrega? Ahí es que uno empieza a tener esa relación y empieza a armonizar los objetivos con los KPIs en cada área. Aquí de las 7 no las puse todas. Este instrumento se los voy a compartir. Podemos definir desde esta North Star Metric cuál es ese objetivo que voy a alcanzar. ¿Cuál es ese indicador que me dice al final que ese objetivo lo alcancé? Es para darme cuenta que específicamente lo que estoy haciendo está bien. Y principalmente en el área marketing, comercial, finanzas. Aquí dejé el área jurídica, a veces es complejo, pero es mirar, por ejemplo, el tema de la habilitación, si estoy habilitado o no. Si estoy en ese proceso de habilitación, el resultado es que tenga, si necesito un certificado, la certificación, ¿cierto? Que esté habilitado. El objetivo es que para dentro de 2 meses mi negocio esté habilitado en salud, no sé, que esté con un registro nacional de turismo. Ya dependerá del sector. Y en la parte inferior podríamos ya manejar cuáles son esos indicadores de producto o servicio. Uno podría decir cuál es la frecuencia de uso, si estamos hablando de un producto digital, podríamos decir con qué frecuencia de compra, ¿cierto?
se da, o sea, mi producto o servicio, con qué frecuencia un cliente lo consume, y es parte de lo que hoy uno ahí en el análisis puede establecer. Este instrumento les va a llegar con el ejemplo de Spotify. En su propuesta de valor, esta es una propuesta de valor que de hace algunos años, ahora ya no es solo música. Ahora uno podría ajustarlo y decir música y podcast para ahora. Y si uno habla de ese ejercicio, música y podcast para todos, esa North Star Metric de ellos, ese indicador estrella de Spotify, ¿cuál es? El tiempo invertido escuchando. Eso es lo que les interesa. Si yo paso todo el día escuchando, se sabe que eso genera bueno. Si paso todo el día escuchando, puedo ser el mercado que paga, entonces genera valor. Spotify con ese tiempo escuchando se da cuenta que para mí genera valor, ya sea escuchando música, escuchando podcast, lo que pueda hacer. Yo puedo decir a través de eso, establecer después cuántos de esos que están escuchando están pagando una suscripción, que se vuelve ya otro indicador que tiene que ver aquí con, ¿cierto? Los ingresos, de cuántos tienen una suscripción, o también cuál es el costo de adquisición de clientes, la tasa de conversión de usuarios gratuitos a usuarios premium, de qué manera se da, cuál es esa invitación y cuál es esa estrategia que ellos están haciendo. En el tema de marketing, ¿cuáles son cómo atraen usuarios, ¿cierto? Traer a los usuarios más a menudo, y es que la gente sepa y se vincule. Parte del objetivo de marketing es que la gente llegue a Spotify y escuche música o escuche podcast y esté siempre con ese interés de volver a la aplicación. Entonces, esto es un instrumento que se puede utilizar, es un instrumento que en los ejercicios que hemos hecho han ayudado mucho a que se armonicen cuáles son las métricas que en cada área debo tener, ¿sí? Y que dentro de esta armonización también yo me simplifique en lo que voy a medir. Lo que yo dije al principio de esta sesión, si empezamos a tener indicadores para todo y todo indicador lo vemos fundamental e importante, termina siendo nuestro negocio algo en donde pues nos dedicaremos es a medir todo el tiempo más que el hacer, ¿sí? Porque el medir es importante en función de que me diga si lo que estoy haciendo funciona, pero lo que debo estar haciendo siempre es en la calle, ¿sí? Conectándome con el mercado, conectándome con el consumidor. Entonces, este instrumento se los voy a compartir, claro que sí. Aquí esta presentación también, mi correo electrónico, mis datos para las dudas que tengan, lo que me quieran contar, con mucho gusto. No sé qué preguntas tengan ya para que demos por finalizada esta sesión, comentarios, ¿qué les parece? ¿Cómo ven esta forma y esta técnica que utilizamos en el equipo de trabajo para poder medir? ¿Alguna duda? Alejandro, cuéntanos. Alejandro Martínez. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. Acaba de publicar Listo. una pregunta en el chat Ah, no, espérame que no he visto. y igual te la digo por acá. Por Ujú, un lado, pues felicitaciones, muy interesante. Creo que el abordaje que haces en relación con los indicadores y pues por lo que veo es parte de un marco, pues es muy robusto y además diferencia o segmenta mejor los tipos de indicadores. Yo en el chat hacía dos preguntas, pero pues ya que abriste el micrófono, entonces pues quiero ampliarlas un poco más. La primera está relacionada con, por lo que he podido entender, ujú. se podría plantear que ese NSM, pues, o yo lo estoy entendiendo como una manera pragmática de explicitar el propósito, porque Sí. incluso cuando hablaste del propósito, el PTM, de las Ujú, organizaciones exponenciales, pues ujú, yo dije, bueno, pues es que finalmente es una manera como de aterrizarlo. Y ujú, bueno, nosotros en mi empresa, en SMO, lo que hablamos es de BTC, visión trascendente y compartida. ujú, Entonces, al final, pues lo que estoy evidenciando es que es como una forma de aterrizar bajo un esquema SMART, por decirlo así, y además elaborado porque es agregado con los otros indicadores. De manera práctica, insisto, lo que sería medir el propósito. Entonces, quería que me confirmaras si lo sí, ves así o no. sí, así Y es. dos,
Lo otro, la otra pregunta está relacionada con las PMOs. Cuando, digamos, la tendencia o una de las tendencias prospectivas que existen en relación con las organizaciones es que Ajá, migren a ser oficinas de proyectos. sí. Y por un lado, y por otro lado, digamos que se dé una aproximación un poco más o un poco menos lineal. Y eso tiene que ver con la gestión no lineal. Entonces, mi pregunta es, cuando se habla de PMO, de oficinas de proyectos, Ujú. y que están básicamente funcionando a partir, digamos, de lo que el mercado requiera en algún momento y por lo mismo tienen que de alguna forma adaptarse, pues el PMO uno puede perdón, uno puede plantear un propósito genérico para una oficina de proyectos es agregar valor, pero cada proyecto va a ser particular y en ese marco el planteamiento, digamos, tipo SMART de ese ¿Quién se va a propósito, comentario? pues Pregunta. cambiaría. Pero un momento, Nubia, Entonces, Nubia, aló, espérame, aló. Nubia, ¿puedes por favor silenciar micrófono? Ya es Gracias. la segunda pregunta. Igual me parece que son relevantes lo que te estoy diciendo. Listo, mira. Entonces, para cerrarte, entonces, en el marco de una PMO, una oficina de proyectos, Ujú, digamos, esa aproximación también sería válida desde tu perspectiva de experiencia. Y dos, en el caso de un esquema de gestión no lineal, donde es ujú, básicamente adaptativo, que no es, ujú, digamos, iterativo, y pues te lo digo desde mi experiencia, yo coordino un premio nacional y soy coautor del modelo nacional de excelencia. Entonces, de ujú. esa perspectiva, ¿cómo lo abordas? Y te agradezco mucho. Claro que sí. Gracias por la pregunta. Bueno, la primera, sí, es cómo tangibilizar lo que es el propósito. En lo que dices de los PMO, ¿qué pasa? Cuando uno habla de que es una organización que formula o que gestiona este tipo de proyectos, en su concepción tienen un alcance también del tipo de proyectos que puedan hacer, que es ya las posibilidades de diversificación. Si las posibilidades de diversificación son muy amplias, que hablemos de una diversificación horizontal en donde tengo muchas verticales en sectores, entonces son proyectos de educación, proyectos mineros, proyectos, no sé, tecnológicos, ahí el ejercicio y el abordaje de la North Star Metric o del tema ya es volver, recordando un poco lo que dijimos al principio, que es lo simple. En los proyectos, al final, lo que siempre importa en los proyectos es que pueda establecer cuál es la efectividad en la gestión de actividades y que la gestión del riesgo asociado a los tiempos de proyecto se cumpla. Yo ahí el indicador que usaría o el que llevaría sería cómo es el comportamiento del tiempo en la ejecución de las actividades del proyecto. Y ahí optimizo las capacidades para que esas capacidades puedan responder a que el proyecto y el margen de error sobre lo planeado, ¿cierto? Y al final, pues el desborde no sea un alto porcentaje dentro del ejercicio. Es la forma en la que yo establecería ese ejercicio, porque el proyecto se mueve es por algo que en el tiempo termina. Ya el mismo concepto de proyecto me lo está dando. Entonces, esa North Star Metric podría volverse ya en ese indicador que para cada área, que si es así, yo lo segmentaría, porque los proyectos de ejecución en infraestructura, por ejemplo, tendrán tiempos diferentes, riesgos diferentes a un proyecto, si yo lo hablo en el sector turismo, que podré gestionar una cantidad de otras cosas, ¿sí? Y que no tiene unos factores externos tan complicados si estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, de infraestructura, que tendrá condiciones climáticas y bueno otros aspectos. Yo ya hace parte de la arquitectura de negocio que se configure en los servicios que se está entregando. Y esa arquitectura de negocio ya permitirá que uno segmente y diga, me conviene que las líneas de negocio las podamos segmentar por verticales y que cada vertical sea la intervención en un sector. Sí, como te lo estoy diciendo, ellos ya podré establecer desde los riesgos la estimación de tiempos adecuados para saber qué tipo de tiempos son los adecuados y cómo voy, ¿cierto? Ajustando la tuerca, por así decirlo, en disminuir todo ese tiempo de exceso y ese desborde en el proyecto que se esté dando. Eso es una cosa que dentro del ejercicio yo haría y cómo armonizaría ese ejercicio del indicador, que lo ajustaría asociado al tiempo, vuelvo y te lo digo, y yo tendría una expectativa de tiempo asociado a cada sector al que estoy formulando proyectos. Y eso ya también permite que yo pueda estandarizar en el ejercicio de proyectos el hecho de declarar, por ejemplo, una metodología específica de trabajo, que puedas armonizar un marco metodológico, que puedas también saber qué recursos son los que puedes tener ahí específicamente disponibles. Eso también te hace que la gestión del riesgo asociado al tiempo se pueda manejar. No sé, Alejandro, si eso
si eso responde un poco No, excelente, te agradezco mucho, me parece muy completo. Muchas gracias. Listo, hombre, con mucho gusto. Carmen, aquí tienes la mano levantada, cuéntame. Bueno, primero que todo, darte gracias. Me parece excelente. Ya quedé enfocada porque de verdad me acabo de dar cuenta que mi indicador principal es el número de consultas. Es definitivo y con eso voy a empezar a Ok, cambiar para la reunión que tenemos el viernes. Y me ok. gustaría pedirte, pues, o pedirles con la Cámara Ujú. de Comercio que hubiera otra siguiente capacitación, otra siguiente conversación, porque esto es muy importante. Mira que yo soy especialista y hay cosas que a uno se le van olvidando en el trayecto y en el tiempo. Entonces, me parece muy bueno esto. Quería Hombre, qué felicitarte. Muchas chévere. Muchas gracias. gracias, hombre, es con mucho gusto. Mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Cuéntenme. Nubia, vi que activaste el micrófono. ¿Vas a contarnos algo? Felipe también vi que activó el micrófono. Moisés, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, pues nada, Moisés, veo que muchos de los participantes están pues muy interesados en el tema. Te recomendaría la herramienta, la presentación. Nosotros tenemos a Sí. varios integrantes o varias personas que están aquí conectadas en grupos de WhatsApp y ¿Mm? igualmente pues les vamos a compartir la información por el correo electrónico para que pues tengan esta información y esta herramienta y pues a su vez la puedan aplicar porque es de gran valor donde pues realmente esto se va a traducir en mayor productividad y eficiencia en los procesos de Claro. los negocios. Claro que sí, esa es la idea. Sí, claro, yo se las comparto, ya termino acá. Los ajustes que hice aquí en caliente, que mientras fuimos conversando le hice algunos cambios, la consolida y se las mando otra vez. Se lo envío a Gustavo para que él se las comparta, el instrumento en Excel para que lo trabajen y la presentación, claro que sí. Listo, bueno, no sé si no hay más preguntas para dar cierre a la sesión, si podemos encender nuestras cámaras, dejar el Sí, registro de nuestro tengo espacio. una preguntita, por Claro que favor. sí, Nubia, cuéntame. Oh, Es, gracias, profe. hola, Nubia. Nubia, ya no te escucho. No sé si soy yo, me cuentan por favor. Sí, no se la escucha Nubia. Ah, hombre. Bueno, Ariana ya encendió, Lady, Daniela, Darío, Nubi Benavides, Daniel Pinilla, Andrea Ruiz, Edivar Córdoba, Juliana Erazo. Listo, bueno, entonces vamos a tomarnos aquí una foto, todavía siguen encendiendo sus cámaras. A la cuenta de tres, a la una, a las dos, tres. Listo, súper bien, súper bien. Pues nada, agradecerle a Moisés su tiempo, su disponibilidad. Nos compartió información de gran valor. A ustedes, pues también muchísimas gracias por su participación y desearles un feliz resto de día. Hombre, es con mucho gusto, un abrazo a todos y ya les hago llegar la información. Cuídense mucho. Moisés, muchas Gracias. gracias. Un abrazo, chao. ¿Listo?